Hola, hola. Ahí sí, ¿no? Bueno, buenas noches, ¿cómo están? Bueno, mi nombre es Esther Mano y tengo el gusto y la alegría de coordinar esta mesa que me invitó, me puso muy contenta, Eduardo. Una mesa que se constituye para la presentación, en realidad la tercera edición de un libro que tuve el gusto de recorrer. Este libro, que aquí lo tenemos, la tercera edición, El manejo de la transferencia, un título que a mí me convocó desde el primer momento porque, bueno, ya hablar de transferencia, sabemos que nos metemos en un concepto nodal para la práctica analítica, pero Eduardo va más allá y nos habla del manejo de la transferencia. Y bueno, digamos, recorriendo las páginas del libro, vamos a ir viendo cómo este término tan complicado en algún punto, tan decisivo también, hablar de manejo, va dando cuenta, hablando de no solo de la transferencia, digamos, desde un lugar teórico abstracto, sino recorriéndolo desde la posición del analista. Y esto hace que cada página digamos, cuenta primero de un riguroso recorrido teórico, pero también de una generosa transmisión de su práctica. Así que para mí fue un gusto recorrer este libro y bueno, hoy tenemos una mesa que va a enriquecer, digamos, seguramente con la lectura y la transmisión y las resonancias que provocaron la lectura de este libro a estas analistas que nos acompañan, analistas conocidas por todos ustedes seguramente, muy prestigiosas, muy queridas. Y bueno, ellas son Patricia Lejac. Patricia Lejac es AME y AE de la Escuela Freudiana de Buenos Aires. Escribió varios libros, entre ellos La letra interrogada y Escrituras en el análisis. Y también nos acompaña Estela Maris Rivadero, es AME de la Escuela Freudiana de Buenos Aires, y algunos de sus libros se llaman Fracasos del amor, Secretos familiares, Inhibición, síntoma y angustia en el encuentro amoroso. Bueno, le voy a dar la palabra a Patricia Lejac, y quien va a, bueno, a decirnos de su lectura y a conversar con el autor. Bueno, gracias Esther, buenas noches a todos. Bueno, como Eduardo puso en el flyer, conversarán con el autor, yo preparé una serie de preguntas, porque como tuve el honor y la alegría de que Eduardo me pidiera el prólogo para su tercera edición, entonces dije, bueno, yo no voy a hacer otro trabajo, ya está, ya lo hice, ahora te voy a hacer trabajar a vos. Así que organicé una serie de preguntas en relación al libro y Estela, te vas a ir sumando, ¿no? Bueno, entonces... Yo no sabía que era un conversatorio. Entonces, bueno, vamos a ver qué sale.
Bueno, a ver, yo hice el prólogo del libro, pero no había subrayado suficientemente en ese momento que lo leí, realmente lo leí, el tema del título que él le puso, el manejo de la transferencia, ¿no? Que es un sintagma freudiano que aparece en Observaciones sobre el amor de transferencia y que Lacan retoma en La dirección de la cura y dice que ahí reside el secreto del análisis. Entonces, no es cualquier concepto, ¿no? Es como que Eduardo va al punto con el título que le puso a su libro, de una bisagra en la dirección de la cura, ¿no? Como si llega un momento en la clínica en que hay que producir ese manejo y si no se produce, la transferencia encalla, se abarrota, se atrancan todos los engranajes y entonces es el analista el que tiene que reabrir la transferencia, digamos, en su función de sujeto, supuesto saber, transferencia a nivel significante, etc. La transferencia como motor, ¿no? Hay una frase que no sé si la recuerdo exactamente no la recuerdo, pero es aproximadamente así, que dice Lacan. Dice que se trata de reinstaurar la falta a través del manejo. Y entonces, si hay falta de manejo, eso puede hacer encallar un análisis. O sea que no es cualquier concepto. Bueno, entonces yo te quiero preguntar, lo primero que te quiero preguntar, Eduardo, es si este manejo de la transferencia a vos te parece que toca un borde de lo que con Lacan podríamos llamar el invento, ¿no? Porque como toca cuestiones del objeto, como toca cuestiones de lo real, no es sin esta función del invento, ¿no? Entonces, bueno, esto te diría, ya que Lacan habla en el seminario 21 de inventar lo real, ¿no? Y por otro lado, en el 25 creo que le da un giro y dice dejarnos aspirar por lo real, ¿no? Entonces, a mí me parece que lo que vos traes con esto del manejo de la transferencia no tiene nada que ver, por más que el significante podría hacer pensar en eso, con un manejo yoico, ¿no? Sino todo lo contrario. A veces se produce eso y uno no sabe que lo produjo, ¿no? Entonces, recién por ahí, después se pregunta, ¿qué hice? ¿De dónde me salió esto? ¿Por qué dije lo que dije? ¿Por qué hice lo que hice? Y por ahí hasta se pone a escribir, por ahí esos son momentos en que el analista se ve llevado a poner por escrito algo de lo que sucedió en la clínica, y esto quizás nos da una idea de que estamos trabajando con un material que es radioactivo, ¿no? Que es algo de lo real, y que lleva a la escritura, no solo porque produce una escritura para el sujeto, sino que el analista necesita pasar a la dimensión del significante algo de lo que ocurrió, ¿no? ¿Lo pensás así, el manejo? Bueno, primero que todo, gracias a todos los presentes, gracias a Estela, a Patricia, a Esther, que han venido acá a acompañarme. A ver, vos mencionaste puntualizaciones sobre el amor de transferencia. Dice, yo tomé como al inicio de uno de los capítulos, justamente cuando Freud dice, todo principiante en psicoanálisis cree que las dificultades están en relación a la interpretación. A poco de tener un poco más de experiencia se da cuenta que el verdadero punto de complejidad está en el manejo de la transferencia, ¿no? Efectivamente, sí, lo pienso como vos lo ubicás, como un punto de bisagra. Y bueno, me parece que
nos presenta una dificultad especial cuando se nos presenta de entrada, ¿no? La necesidad de hacer manejo de la transferencia, ¿no? Eso por ahí son desarrollos que yo hice posteriormente a cuando escribí el libro. Están más en mi segundo libro. Pero si ha habido un tiempo de producción, de sujeto supuesto al saber, de suposición del inconsciente, después me interesa que hablemos un poco de esto, del tema de la suposición, el método conjetural, etc. El analista tiene herramientas con las cuales producir allí algún acto analítico que sí que es del orden de la invención y que por ahí después voy a introducir algo aprovechando que vos en el prólogo citás algunos o varios de los autores en los cuales yo me apoyo, ¿no? Y ahí me sorprendió un montón que entre ellos citaste a Peirce. Y yo dije, yo hablé de Peirce en el libro. Tomando lo que decías de la tercera edición, efectivamente, la primera edición de este libro es del 2008. Se hizo una segunda en el 2013 por ciertas cuestiones y avatares políticos dentro del marco de las instituciones psicoanalíticas que tuvo algunas modificaciones, y ahora es mayor de edad, cumplió 18 años después, ocurrió el episodio hace unos 3 o 4 años atrás. Esta edición se agota y Letra Viva decide, Leandro me dice que no lo va a editar más porque se enojó mucho porque yo había editado mi segundo libro con otra editorial. Y entonces, bueno, fue la oportunidad, la ocasión de esta vez armarlo. Por eso yo creo que esta ya va a ser la definitiva, porque esta ya la armé. Y aproveché la oportunidad que me dio lo que la pandemia nos dejó, que fue, de eso después supongo que ustedes hablarán, de cómo articular el manejo de la transferencia con los tratamientos online, ¿no? Cosa que cuando yo escribí en el 2008 era impensable. Pero bueno, después hablen un poco más ustedes y después tengo algunas cosas más que decir. Bueno, voy a inventar esto del conversatorio porque, como les decía recién, no sabía que era así. Así que, bueno, estoy acá estrenándome. Ya que vos decías esta cuestión de la falta y del manejo de la transferencia, vos ubicás a lo largo del libro, en relación a distintos tipos de presentaciones, diferentes operatorias, ¿no? Sostenidas en el trípode freudiano, por un lado, y en esto de la ética del analista en relación a la abstinencia y la neutralidad, o cómo opera a veces el analista donde pareciera romper la abstinencia, pero depende del tipo de estructura con el cual nos encontramos, ¿no? A ver, si podés contar un poco más de esas distintas textos, digamos, que fuiste puntuando con diferentes intervenciones. Un poco más. Que vos decís que, bueno, con determinado tipo de analizantes se puede intervenir de determinada manera. Por otro lado, cuando aparece la angustia, y la angustia dónde se ubica, si del lado del analista, del lado del analizante, cómo intervenir. Después hay un material muy interesante de una supervisión de una paciente bastante compleja, ¿no? Donde vos vas situando diferentes modos de intervenir y el porqué de esas intervenciones. Entonces mi pregunta apuntaba a si podías decir algo más de las diferentes estructuras, cómo se presentan y cuál es el tiempo de esas estructuras donde el analista interviene. Bueno, a ver, ¿qué podemos inventar? Efectivamente, yo me refería a cuando se nos presentan, desde la primera entrevista, la demanda no viene formulada de una manera, digamos, viene formulada con una urgencia tal que no admite dilación alguna, ¿no?
ya sea adicciones, bulimias y anorexias, o ataques de ansiedad, ataques de pánico, ¿no? Ahí no podemos tomarnos el tiempo, ¿no? Entonces ahí la operatoria tiene que ser todo lo contrario de lo que la formación como analista nos ha enseñado, ¿no? Ahí es necesario intervenir, dar explicaciones, alojar allí a algún sujeto y armar la posibilidad de que se arme alguna pregunta, ¿no? Después yo lo que desarrollo en el libro y después pongo en cuestión sobre todo de cómo será posible esto en los tratamientos online, es cuando lo que sube a escena lo tomo como lo dice Lacan en el seminario de la angustia, es la transferencia de angustia, que es cuando lo que se le transfiere al analista es del orden de aquello que el sujeto fue como objeto para el otro, así como fue gozado por el otro, el analizante se monta como en la posición de aquel que lo gozó y ubica al analista, le transfiere al analista su condición de objeto y allí la cosa se vuelve bastante oscura, porque además, y esta es una distinción que yo pude hacer en el capítulo que agregué en esta edición, que es la distinción entre el objeto que se ve y el objeto que no se ve. Justamente hoy en una supervisión apareció esto y ubicar esto permitió iluminar el punto de dificultad, el atolladero que se estaba armando ahí en la transferencia, ¿no? Quizá está aquí escuchándome la analista con quien estuvimos trabajando muy prolíficamente. Y se trata justamente de que el objeto que se ve es el punto en el cual el analista va al lugar de un objeto degradado. Al analista lo tratan como la mierda, le demandan, le reclaman, pero el objeto que no se ve es el objeto que tiene que ver con el desamparo, el objeto de la angustia. Yo doy un ejemplo siempre que recuerdo de años atrás, un paciente que todavía no existía el WhatsApp ni nada, y un buen día falta, sesión siguiente falta de nuevo, lo llamo por teléfono, en esa época no contesta el teléfono, desaparición total y absoluta. Lo primero que a mí me aparece es una sensación de impotencia, de no valgo nada para él, me trata como la mierda, parece el objeto anal, ¿no? Cuando puedo ir más allá de esto y poder pensar qué es lo que está en juego allí, me doy cuenta que ese hombre en su historia tenía una historia importante de abandono. Él había sido abandonado. Y entonces lo que estaba poniendo en juego era dejarme a mí como objeto abandonado. Eso tiene que ver con la característica amboceptora del objeto, ¿no? Que trabaja Lacan en el seminario 10. O está en el lugar del niño que fue, o está en el lugar del otro que lo gozó, ¿no? Y te pone a vos en el lugar del desamparo o del tratarte mal, digamos, ¿no? Bueno, y cuando te toca estar en ese lugar, ahí es donde esto que Freud llamaba intuitivamente el manejo de la transferencia, y que Lacan nos da algunas herramientas más para formalizarlo, por ejemplo, esto de hablar de transferencia de angustia, ¿no? Lo que se le transfiere, porque el que queda angustiado es el analista, con una incomodidad de la que solo se puede salir si puede tener en claro que hay algo del orden de la transferencia allí. Y esto es algo que sí me gustaría agregar. ¿Vieron eso de que aunque no lo veamos, el sol siempre está? Aunque no la veamos, la transferencia siempre está, ¿no? Y cuando, yo me acuerdo cuando empecé en el hospital ahí en el Borda, que se hablaba de los pacientes caño, ¿no? ¿Qué se decía a los pacientes? Y son pacientes que no son analizables, no hacen transferencia.
Bueno, el modo en el cual se presentan esos pacientes es un modo de la transferencia. Si uno lo piensa de esa manera, ya puede operar. En ese sentido te quería preguntar, creo que una de las cosas que vos puntualizás al comienzo es algo así como la textura de la transferencia, como que el analista hace una lectura o una captación de cuál es la textura que el paciente pone en juego y entonces adopta, vamos a decirlo así, el semblante de objeto que requiere esa transferencia, ¿no? Ese es uno de los modos en que vos tratás este complejo concepto de semblant, ¿no? Y otro que me pareció muy interesante, no sé si vos estás de acuerdo también, recordaste lo que dice Freud de, digamos, como que el analista se apropia, digamos, de alguna manera, de la cuestión que está en juego y es, ¿cómo lo llama? Exactamente, exactamente, tal cual. Y como que el paciente se despega de su objeto transfiriéndoselo al analista, como que la libido encuentra una ocasión para hacer ese movimiento, ¿no? Despegárselo para transferírselo a otro, como que no habría otra posibilidad, ¿no? Pero eso vos lo mencionás, me parece, en el ejemplo por lo menos, en tiempos del final de análisis, de los finales de un análisis, donde la transferencia, digamos, como motor operó mucho tiempo hasta que llega un momento en que se presenta la transferencia del objeto y entonces se arma el obstáculo y ahí hay que producir el manejo. Pero te querría escuchar en ese aspecto porque lo trabajas muy freudianamente y bueno, me gustó esa recuperación de Freud. Bueno, sí, yo creo que en cuanto a finales de análisis hay que pensarlo como una de las tantas vueltas por donde se pasa por el punto de final de análisis, ¿no? Te voy a responder con una figura un poquito asquerosa, porque Freud habla de la viscosidad de la libido, y eso es fundamental. La libido es viscosa, se adhiere, todo el concepto de fijación freudiano tiene que ver con la viscosidad de la libido. Entonces, ¿qué es la libido? Es un moco, ¿no? Y cuando vieron los chicos que no voy a hacer ahora, pero se sacan los mocos de la nariz y después quieren y se les queda pegado. Entonces, ¿qué hacen? Lo dejan pegado en otro lado. Bueno, yo creo que el cuerpo del analista tiene que cumplir esa función, ¿no? El paciente se separa de ese objeto que es, de esa viscosidad libidinal, dejándosela pegada al cuerpo del analista. Por eso el analista está como incómodo, ¿no? Bueno, ya está. Con el gesto ya quedó claro. Claro, yo creo esto importante que vos decís no es solamente en el final del análisis, sino en los distintos tiempos de una cura, ¿no? Porque por otro lado, lo que se va desobstruyendo de esas fijaciones gozosas son en los distintos objetos de la pulsión, ¿no? O sea, en cada tiempo hay un moco distinto, podríamos decir. Con lo cual, digamos, ahí también hay un duelo a efectuar en esa pérdida, ¿no? Para poder llegar a otro lugar. Y vos subrayás en varias ocasiones esto que me pareció importante, que es cómo el análisis del analista también permite que el analista se ofrezca ahí como semblant y que eso determina de alguna manera una posición y que sin ese análisis del analista no hay posibilidades porque puede haber, digamos, una cuestión imaginaria en juego, ¿no? Y el analista responder desde sus puntos ciegos. No sé si querés decir algo más de esta cuestión del análisis del analista. ¿Qué podemos decir análisis del analista? Te voy a contar algo que me pasó en estos días. Me llamó un amigo que es un especialista en inteligencia artificial y que está desarrollando una aplicación
me llevó un rato entenderlo, espero que poder transmitirlo, ¿no? Está desarrollando una aplicación, está trabajando inicialmente con coachings, una aplicación a través de la cual, me dice, porque la cantidad de pacientes que vos podés atender por día, por semana es limitada, ¿no? Tenés un techo. Sí, le digo, como todo. Me dijo, bueno, yo estoy trabajando para resolverles este problema. Ajá. Y entonces, para hacerla corta, lo que me decía es que que él lo que quiere es que yo grabe las sesiones que hago por Zoom, le mande muchas sesiones hechas por Zoom y él con inteligencia artificial me iba a clonar. Y entonces, mientras yo atiendo a un paciente o estoy en el Caribe, mi clon sigue atendiendo a otros pacientes, ¿no? Y yo no sabía cómo explicarle que con digo, no sé, a lo mejor los coaching puede ser que tienen alguna receta de cómo actuar. Me dice, porque con la inteligencia artificial vamos a clonar de qué manera vos respondes a las distintas demandas, ¿no? Y yo decía, bueno, era imposible hacerle entender que para los psicoanalistas no iba a funcionar la aplicación, que estaría buenísimo, pero no va a andar, ¿no? La otra vez lo escuchaba a Santiago Kovadlov, que hablando de la inteligencia artificial, decía, a lo mejor decía, la inteligencia artificial no tiene inconsciente, decía, ¿no? Me pareció una excelente. Bueno, y respecto al análisis del analista, sí, obviamente que es al compás del análisis del analista, creo yo que incluso uno va comprendiendo los conceptos de otra manera, ¿no? A mí por lo menos me ha pasado que en cierto momento decir, esto era tal concepto, cuando uno se lo apropia allí en el propio análisis, ¿no? Y también en la medida en que pone en juego en su propio análisis en acto esa dimensión del objeto que si no se atraviesa, por eso Freud decía, la transferencia es motor y obstáculo, ¿no? Y en la medida en que se atraviesa el obstáculo de la resistencia negativa, se motoriza el análisis, ¿no? El progreso de un análisis se da atravesando las resistencias. Cuando la resistencia sube escena en la transferencia, es cuando un análisis verdaderamente progresa, ¿no? Bueno, podemos entrar entonces en ese interesantísimo capítulo final que armó Eduardo para esta edición, que tiene que ver con atender online. Entonces, de lleno nos instala en una problemática que nos toca a todos en este momento, ¿no? Porque después de la pandemia esto se instaló. Entonces, la gran pregunta es lo mismo un análisis por pantalla o por teléfono que un análisis en presencia real? Sobre todo porque, bueno, a ver, si nos remitimos a Lacan trabajó la presencia real del analista como insoslayable del concepto de inconsciente. Entonces, ¿es lo mismo solo la voz o una imagen por pantalla del analista para pensar que el inconsciente en toda su complejidad se pone en juego, se agiliza, se transfiere lo ligado y lo no ligado de la transferencia por pantalla, por teléfono, qué sé yo? Son preguntas que me parece que las ubicás conceptualmente muy bien y que no sé si tienen una respuesta. Vamos acumulando experiencia, pero no sé, el otro día me acuerdo de un paciente que hacía muy poquito que estaba, me llamó para decirme, mire, voy a poner un stop en este momento porque él es de otra provincia, ¿no? No siento intimidad en el trabajo por pantalla. Era la primera vez que lo hacía, ¿no? Y bueno, las posibilidades de venirse a Buenos Aires todas las semanas eran imposibles. Entonces, bueno, se acabó ese análisis porque él no sentía, ¿no? la intimidad necesaria, que me parece que hay que tenerlo en cuenta también, ¿no? Gracias, Patricia.
Me surgía mientras leía ese capítulo que me pareció realmente muy interesante, no solo por la actualidad, más allá que Lacan dijera que, bueno, el analista tiene que leer la espira de su época y los significantes epocales para poder ubicarse, y el analista es al menos dos, el que practica y el que de alguna manera escribe o sobre su práctica. Este capítulo me evocó también una pregunta acerca de si todas las estructuras pueden ser analizadas, digamos, vía virtual. ¿Cuáles son los límites que puede despertar en algunas estructuras la virtualidad? Y también, digamos, porque a veces la virtualidad en algunos casos se prestaba a que se pudiera tomar la sesión en cualquier lugar. Recuerdo una persona que hacía entrevistas conmigo y ella mientras navegaba, entonces se escuchaba el ruido del mar, ella ahí navegando, lo que hablaban los demás. Entonces pensaba, bueno, ¿es posible para todas las estructuras? Qué buena pregunta. Bueno, yo en ese capítulo, como habrán visto, hago más preguntas que respuestas, ¿no? Me amparo en aquello de que es mejor tener algunas pocas buenas preguntas que muchas respuestas apresuradas. El otro día, bueno, yo lo releía también al libro. Por momentos, como nos pasa a veces, leemos y decimos, yo escribí esto. ¿No? Bueno, y me llamó la atención que cuando termino de formular la pregunta más fuerte, que es esta que estás vos situando, aparece un subtítulo que dice jugando a las escondidas, ¿no? Y me pongo a hablar de otra cosa, ¿no? En lugar de responderlo. Pero el otro día me pasó con una paciente y dije, que estoy atendiendo, que es muy interesante, porque yo la atendí durante varios años. Ella vivía en Buenos Aires, a pocas cuadras de mi consultorio, 10, 20, no sé. Y no sé si una vez vino presencial, después no hubo manera, pero era absolutamente puntual, puntillosa, esperaba la sesión semana a semana. Hace unos meses se fue a vivir al exterior y cambió completamente el marco transferencial, ¿no? Que es una de las cosas que yo digo en el libro. Es lo mismo cuando un paciente que podría venir presencial igual prefiere atenderse virtual y no hay manera de traerlo, que cuando hay una distancia geográfica que lo imposibilita realmente, ¿no? Bueno, acá se dio esta particularidad. A partir de que ella se fue a vivir a un país de Europa, empezó a olvidarse, cosas que no le había pasado jamás, olvidarse el horario de sesión, complicarse, faltar. Apareció la transferencia negativa, los reclamos, absolutamente pendiente de si yo estoy con la mirada fija en la pantalla mientras ella habla o no. Me parece que estás distraído. Antes era todo transferencia positiva, ideal. Bueno, ahora subió escena, y no es nada fácil cómo manejar esto, ¿no? Yo digo ahí en el libro, me parece que hay, no sé bien qué, pero algún plus hay que poner, ¿no? Entonces había una cosa de, te estoy escuchando atentamente, sí, repetir las cosas que ella me decía, bueno, y después se producen ausencias, ¿no? Por distintas cuestiones, y yo estoy atento a ver qué va a pasar en las próximas cosas, que cuando eso nos pasa con un paciente es porque algo de esto está subiendo a escena. ¿Cómo lo vamos a manejar a la distancia? No sé, pero claramente no es lo mismo que cuando uno está con el paciente allí en presencia, ¿no? Algo interesante también como pregunta en relación a cómo juega el pago, ¿no? Ya Freud hablaba de esta cuestión del pago en análisis. Entonces, ¿qué pasa con esto de pagar en el análisis, hacer la transferencia, los pacientes que vuelven después de haber estado, transferencia de dinero, sí, después de haber estado
virtualmente haciendo transferencia y vuelven presencial y no pagan en efectivo. Digo, ¿de qué se trata? ¿Cómo entra ahí el dinero que sabemos que está en una ecuación, ¿no? Sí, para mí hoy es un punto re complicado, porque te puedo pagar con transferencia hoy, bueno, y estás, ¿no? Y toda esa cuestión, yo digo, al perderse la materialidad de los billetes, se pierde toda una dimensión del manejo transferencial que se jugaba ahí, ¿no? Los que se ponen a revolver en la cartera, o sea, terminó la sesión y se quedan de 5 minutos más dando vueltas porque en la cartera no encuentran, o confunden un billete de 2.000 con uno de 10, ¿no? Toda esta cuestión, o para poder pagarte antes de soltar los billetes tienen que hacer un chiste, ¿no? Bueno, son todas herramientas que con la transferencia, y al mismo tiempo hoy en día se maneja tan poco, o sea, cada vez se maneja más claro, la virtualidad de la moneda, que hay un punto difícil ahí para convencer a los pacientes que traigan los billetes para pagar, ¿no? Ah, porque trabajaba en un kiosco, sí, sí. Bueno, además yo les quiero decir que el libro tiene otras cuestiones. Por ejemplo, tiene toda una primera parte donde Eduardo construye la relación de Freud con el padre, ¿no? Es decir, y además es como si tomara a Freud como un caso clínico y hace una lectura de esa relación. Y es la verdad que muy, muy interesante. Yo creo que es un libro que lo bueno que tiene es que Freud está fresco, está renacido, está recuperado en sus puntos clínicos reinteresantes y se ve muy bien, y Eduardo nos lleva a que lo veamos bien, en qué puntos de la obra de Freud se basó Lacan para armar lo suyo. O sea, Lacan lector de Freud. ¿No? Ese interjuego está permanente en el libro y es realmente para aprovechar, para todos nosotros. A mí la verdad que me gustó mucho. Sí, ya que traes esto del padre de Freud y la relación y el recuerdo en la Acrópolis, me gustó también cómo lo enlazaste con la cuestión de los nombres del padre, el padre donador, qué dona un padre. Entonces, bueno, los invitamos a que lean porque realmente ahí abre en esta cuestión de cómo Lacan toma lo de Freud, pero volviendo a Freud, que a veces en esta época a veces queda como perdido, ¿no? Entonces creo que lo bueno, lo interesante de este libro es que nos vuelve a ese punto, a esos puntos freudianos que a veces se desconocen. No, a mí lo que íbamos a decir, bueno, pero como lo... Ah, bueno, yo acabo de decir. No, lo que me gustó es que, digamos, más allá de tu libro, con cosas que uno va leyendo, otras cuestiones, me hizo acordar que al principio Freud hablaba mucho de interpretación. Después cuando escribe, creo que en el 36 o en el 37, Construcciones en Análisis, dice que la construcción es casi más importante clínicamente que la interpretación, lo cual a mí me voló la cabeza, no me acordaba de eso. Y Isidoro Beck entonces soluciona esta disyunción hablando de construcciones interpretantes, ¿no? Que me parece muy interesante
¿no? Es decir, no es solamente volver a traer datos de la historia, sino que en ese volver a traer los armás de otra manera, ¿no? Y se arman puentes, se arman narrativas, se arman causas. Y acá lo que vos traes del manejo de la transferencia, vos decís algo interesante, y es el saber de Freud se adelantaba a lo que él, o la clínica de Freud se adelantaba a su propio saber, ¿no? Es decir, nos habla del manejo, pero tampoco da demasiados ejemplos clínicos él, ¿no? Y me parece que los dos, tanto Freud como Lacan, y vos eso lo ponés muy en claro, hablan del manejo como un punto importantísimo de la dirección de la cura. Si no hay manejo, el análisis fracasa. En un punto fracasa. Porque como vos decías, o se presenta el objeto brutamente, digamos, de inicio, depende de la estructura, o se presenta en algún momento del tiempo de análisis, pero siempre se presenta el objeto. O sea, lo ligado y lo no ligado va todo el tiempo. Y a veces, de acuerdo al tipo de estructura, lo no ligado aparece de movida, de entrada, y agárrate Catalina, ¿no? Muy psicoanalítico lo mío. No, pero mientras vos decías eso, yo pensaba en esto que vos también subrayás del tiempo, ¿no? Y que tomás el acerto anticipado de Lacan para ubicar el tiempo de mirar, comprender y concluir, que me parece que tiene que ver con el manejo de la transferencia, y también subrayás ahí la finitud del tiempo para que el sujeto pueda hacer su acto y no quedar en la postergación neurótica o en la insatisfacción o dando vueltas sin poder, digamos, consumar ahí un acto subjetivo en relación al deseo. Y me parecía importante esto de ubicar los tiempos en este tiempo actual donde se pasa del mirar al concluir sin la prisa subjetiva, sino con un apresuramiento que deja de lado el tiempo de comprender y que lleva muchas veces al acting out o a las mostraciones y no necesariamente a que se ponga en juego, digamos, esta cuestión del inconsciente. Sí, tal cual. A ver, ¿sabes por qué yo puse conversarán con el autor? Lo cual transformó esta presentación en algo totalmente inesperado. Cuando en el 2008, por entonces me hizo el enorme honor Silvia Amigo, porque yo era, ¿no?, un pichi. Silvia Amigo y mi amigo Esteban Levín vinieron a presentar el libro. Ellos hicieron la presentación y cuando terminó me dieron la palabra y yo creo que dije un renglón. Estaba totalmente inhibido. Y, bueno, ¿pero por qué? Porque la producción de este libro fue una anticipación, una producción en acto. Yo, como dicen, yo dejé todo en la cancha, todo lo que tenía. Todo lo que podía decir en ese momento lo puse acá. Han pasado 18 años ya, por eso digo, ya es mayorcito de edad, cumplió 18 años. Pero en ese momento yo no pude decir prácticamente nada. Me acuerdo que dije algo así como, me acuerdo porque fue lo único que dije, y el analista, porque me habían pasado el dato, me habían dicho, vos decís que el analista es como la liebre, en una, la liebre, vieron, en una cacería, es la que va corriendo y es la que determina que todos los que lo van a cazar vayan en la dirección. Entonces, el analista es como la liebre, va, no, el paciente como la liebre y el analista va detrás de por donde el paciente lo va llevando. Algo así es todo lo que yo pude decir sobre la presentación del libro. Entonces dije, bueno, ahora ya me voy a dar el gusto de poder conversar, ¿no?, a esta altura. Bueno, vos hablabas de lo ligado y lo no ligado, me parece, y la función de la prisa. Esto que vos situabas, Estela, Lacan lo ubica en ese texto como la función de la prisa, ¿no? Que es completamente distinta al apresuramiento de ir del instante de ver al momento de concluir sin escalas,
sin tomarse el tiempo de comprender, que son todas las vueltas de lo que Freud llamaba la elaboración, el tiempo de elaboración en un análisis, ¿no? Y bueno, y el acto analítico ahí como, volviendo a la pregunta inicial que vos me hacías sobre texturas, operaciones, yo creo que el manejo de la transferencia, si bien lo ubicamos en particular allí en donde la resistencia sube escena a la transferencia, hay algo del manejo de la transferencia que se pone en juego desde el momento cero en relación al semblante. Y ahí yo creo que es fundamental no olvidarse que el semblante es inconsciente. El semblante no es un cálculo que uno hace de una cierta apariencia de cómo va a ubicarse frente a cierta demanda, ¿no? Ahí donde Freud decía, la interpretación es de inconsciente a inconsciente. O esto que ubicábamos con Lacan como en relación a un invento, algo que toca lo real. Allí el analista no sabe. Yo me acuerdo que a mí me sorprendía, un día me sorprendí dándome cuenta que mi postura corporal, mi forma de hablar, había cambiado en un instante. Salía un paciente en mi consultorio y yo lo saludaba, y al abrir la puerta entraba el otro, y en ese instante mi forma de hablar, mi postura corporal cambiaba radicalmente, ¿no? Y me convertía en el partener del otro, ¿no? Bueno, creo que el manejo de la transferencia está ya también desde ahí, ¿no? Sí, yo pensaba en esto que hablabas de los 3 tiempos, si el momento del acto también se puede pensar como un instante de ver y un tiempo de concluir sincrónicos, ¿no? Y por ahí el tiempo de comprender es después, ¿no? O se da muy inconscientemente. Me parece que leyendo tu libro, si querés efectos de lectura, me hizo pensar eso. Pero es verdad lo que vos decís, ¿no? En estos tiempos prima, digamos, el apresuramiento, no la prisa lógica, ¿no? Sí. Pero a ver el micrófono así lo escuchan los que están online. Hola, gracias. Está muy vinculado con lo que recién decías en relación a la prisa, a la cadencia del discurso, al silencio. Perdón. Bueno, al silencio, ¿no? Como ese tiempo necesario para concluir. Y pensaba, y te pregunto en relación a qué pasa con el silencio en las sesiones virtuales, en donde cuando hay silencio, o el otro pregunta, ¿me estás escuchando? ¿Qué pasó? ¿Hay señal? ¿Hay señal? Bueno, ¿cómo pensar y cómo quizás hay que hacer un manejo de la transferencia en relación a darle un tiempo o otra cadencia y otra cuestión en relación a la pausa? No sabría. Yo señalo ahí, intento en el libro ubicar que efectivamente no sé muy bien qué, pero diferente es, ¿no? Uno necesita echar ahí aceite al motor permanentemente para que no se atasque, ¿no? Según con qué pacientes, ¿no? Hay algunos que hasta pueden hacer la sesión telefónica sin imagen, como si estuvieran tirados en el diván, y la cosa fluye. Pero de vez en cuando aparece, hola, ¿me estás escuchando? ¿No? Entonces es necesario tener una presencia a través de lo único que tenemos allí, que es la voz. O si, bueno, si es un Meet o hay pantalla, a través del semblante que uno puede hacer allí, a través de la imagen, ¿no? Pero, y lo que me preguntás de los silencios, yo, cuando este amigo interesado en clonar analistas para la inteligencia artificial me
decía si yo le podía mandar copias de las sesiones que yo hacía online. Se decía, ¿cómo va a ser el clon para saber cuánto tiempo tiene que estar en silencio? Porque a lo mejor en una sesión online con muchos pacientes pasan varios minutos en los cuales uno está en silencio, a lo sumo hace alguna afirmación, algún gesto, y sobre todo si te están viendo, no habla mucho, ¿no? Y él imaginaba, bueno, qué intervenciones iba uno haciendo en función de lo que el paciente decía, ¿no? Y lo que, bueno, obviamente allí desconociendo absolutamente la diferencia entre enunciado y enunciación, ¿no? Porque lo que escuchamos es la enunciación, es allí en donde alguna intervención puede producirse mucho más allá de los enunciados, ¿no? Sí, una pregunta que te quiero hacer, porque me gustaría que lo cuentes acá, lo contás muy bien en el libro, pero es cuando el manejo de la transferencia o el hacer semblant tiene que ver con un momento de transferencia negativa, ¿no? Entonces, lo que se deposita en la escena transferencial es él como objeto, ¿no? Y está, dice Lacan, mira al paciente, el paciente mira al analista con ojeriza, ¿no? Lo está mirando para ver qué hace el analista con ese objeto que el paciente le transfirió. Me gustaría escucharte en ese punto porque es una manera muy particular de pensar el semblant. Gracias, sí, me parece que es uno de los grandes hallazgos que pude ubicar ahí. Porque efectivamente, hallazgo a partir de esta frase de Lacan, de que en la transferencia negativa el paciente nos mira con ojeriza, yo lo que extraje es nos mira, nos está mirando. Entonces, partiendo de una idea fundamental, que es que la interpretación que importa, la que verdaderamente cuenta, es la que hace el paciente. Nosotros creemos muchas veces, sobre todo cuando recién empezamos, estamos muy preocupados de si vamos a dar la interpretación precisa, ¿no? Por eso Freud dice, después la cuestión es el manejo de la transferencia. Lo que importa no es la interpretación, por muy brillante que sea. Lelutier tenía un sketch famoso, buenísimo, de Rabinovich, que estaba ahí el analista, ¿no? Y cada vez que él hacía una interpretación se regodeaba en la silla, ¿no? Se floreaba con las maravillosas interpretaciones. Resulta que uno por ahí hizo una interpretación maravillosa y el paciente se fue y no pasó nada. Y de repente te pasa, como nos pasa tantas veces, que llega el paciente y nos dice, de la sesión pasada yo me quedé como si me hubieras dado un mazazo en la cabeza, me dijo uno hoy. ¿Qué habré dicho? ¿No? Uno no tiene la menor idea, porque lo que cuenta es la interpretación que el paciente hace, con lo que se queda, con lo que le queda dando vueltas en la cabeza y cómo lo resignificó. Entonces, parto de allí para ubicar qué intervención es la que tendría eficacia en el punto en el cual se produce la caída del sujeto supuesto al saber. En el punto de caída del sujeto supuesto al saber, en el punto en el que sube escena la transferencia negativa, el analista cae de ese lugar y con lo cual pierde en términos freudianos toda autoridad. Exactamente. Entonces, cualquier interpretación que haga va a caer en saco roto. Allí, en ese momento, lo único que uno puede hacer es la producción de un acto para que el paciente que nos está mirando pueda hacer su propia interpretación. ¿Y qué es lo que es de esperar? Que cuando estamos tomados en la transferencia como el objeto que el paciente es, en el punto en el cual es gozado por el otro, y que allí queda siempre sumergido en una situación en la cual no sabe cómo salir de allí, queda gozado, angustiado, nos está mirando cuando nos puso a nosotros en ese lugar, a ver si somos capaces
de hacer, a ver qué haces vos cuando estás en ese lugar en el cual, cuando yo estoy ahí, siempre respondo de un modo masoquista, siempre termino angustiado, ¿no? Entonces allí yo digo, primera cuestión, pasaje de la pasividad a la actividad. Hay que hacer algo. Uno a veces no sabe bien qué, pero no importa, la cuestión es hacer algo ahí, ¿no? Porque el paciente nos está mirando. Y si uno logra hacer algo diferente de lo que el paciente hace habitualmente en su serie repetitiva de masoquismo generalmente, entonces va a tener la oportunidad de ver que cuando se está allí en ese lugar, se puede hacer otra cosa. Yo recuerdo hasta hoy una vez en que no supe hacer otra cosa. Aprendí mucho esa vez, ¿no? Estoy hablando hace unos cuantos años, ya ni sé cuántos. Un paciente que tenía una posición de mucha rivalidad con el padre, llega un día a sesión y me dice que no va a venir más porque la plata que gasta en sesión prefiere gastarla en clase de tenis. ¿No? Claro ejemplo de transferencia negativa y de dejar al analista en un lugar totalmente de objeto degradado, ¿no? A mí no se me ocurrió mejor idea que decirle que hacerle una interpretación acerca de que estaba confundiéndome a mí con su padre y que me decía a mí las cosas que no se me atrevía a decirle al padre, qué sé yo. El paciente me miró me diciendo, qué interesante, me pagó, no te quiero deber nada, y no volvió nunca más, ¿no? Cuando empecé a pensar en estas cosas, dije, yo lo que tendría que haber hecho era mandarlo a la concha de su madre. Era putearlo, que era lo que él no podía hacer con el padre. O sea, él estaba tratándome a mí como el padre lo trata a él, degradándolo, basureándolo, boludeándolo, ¿no? Y él se quedaba como un pichoncito, explicándole, dándole explicaciones, y yo hice lo mismo, le di explicaciones, ¿no? Si en ese momento hubiera reaccionado, enojándome, bueno, no hace falta ser tan grosero como fui recién, pido disculpas, pero lo que él no podía hacer era enojarse con el padre. Entonces, si él ahí ve que cuando uno está en esa posición uno puede enojarse, uno puede replicar, bueno, quizá le hubiera dado una oportunidad que no tuvo. Bueno, me parece que con esto estás diciendo que uno trata a los pacientes, lo que decís en el libro, que uno trata a los pacientes de acuerdo a la concepción de transferencia que tiene, ¿no? Porque para poder hacer eso que hubieras podido hacer en esa época, tenés que tener esta concepción de la transferencia, que el tipo te está degradando, que te está convirtiendo en ese objeto que él es, gozado por el otro, y que él está tomando la posición del padre que lo goza, ¿no? Y a ver qué haces vos. Bueno, hay algo del invento, evidentemente, ¿no? Que está incluido en esa función. Y diferenciándolo de esto que se plantea de la contratransferencia, ¿no? Que me parece que ese es el punto importante que vos situás en varios párrafos de tu libro. Y la otra cuestión que me acordé recién, cuando vos hablas de los pacientes que no cuentan de su infancia, pero que a pesar de que no cuentan o no hablan de su infancia, están ese niño en los dichos. Me parece esto importante porque a veces viene gente a supervisar que dice, pero si el paciente no habla de su infancia no sirve para el análisis. Entonces, por ahí para desmistificar este punto, ¿no? Sí, totalmente. Bueno, no sé, si quieren les cuento algo más de lo que pasó, porque Patricia me dijo que iba a hablar de los efectos de lectura que le producía el libro, ¿no? Y entonces yo me puse a leer y a mí también me produjo efecto de lectura, y efecto de lectura del prólogo que vos generosamente escribiste para esta tercera edición. Y como te decía antes, vos citas distintos autores de los cuales yo hago referencia en el libro, y entre ellos pones a Peirce, ¿no? Y yo me puse a buscar, dije, ¿yo qué dije de Peirce en este libro? Y encuentro una nota al pie que pongo en un lugar, en donde Peirce dice, debemos
algo así, no me acuerdo la cita exacta, debemos acercarnos a la verdad inventando de ningún modo, ¿no? Diciendo un invento. Entonces, yo hice la tarea y dije, a ver si puedo encontrar, porque necesito machete, para ubicar lo que me parecía interesantísimo, que le da fundamento metodológico desde Peirce, que es que él diferencia. Peirce es uno de los pioneros de la semiótica, ¿no? Y él diferencia 3 tipos de lógica: la deducción, la inducción y la abducción, ¿no? Y entonces da un ejemplo, el ejemplo más clásico de él es el de la bolsa de porotos, no sé si lo conocen, ¿sí? Dice, bueno, ¿qué es una deducción? ¿Cómo hace uno una deducción? Bueno, siempre dice, para estos 3 métodos hay una regla, un caso y un resultado. Dice, en la deducción, la regla es, tenemos una bolsa de porotos, todos los porotos de esta bolsa son blancos, dice. Entonces, tomo un puñado, el caso es que tomo un puñado de porotos de esta bolsa, no necesito ni verlos, ni mirarlos, ¿no? El resultado es que estos porotos son blancos, ¿sí? Está claro, es una deducción sin fisuras. ¿Qué es la inducción? ¿Por qué tomo esto? Porque después Freud utiliza mucho el método inductivo, pero lo que vamos a ubicar es que hay un primer momento abductivo que después permite la inducción. Pero, ¿qué es la inducción? Tenemos por caso, sabemos que tenemos un puñado de porotos que son de esta bolsa. Esta bolsa, entonces los miro y veo que estos porotos son blancos. Entonces, por inducción, deduzco la regla. Todos los porotos de esta bolsa son blancos. En realidad tendría que decir, seguramente todos los porotos de esta bolsa son blancos, ¿no? En cambio, la abducción es que yo encuentro aquí sobre la mesa un puñado de porotos y veo que son todos blancos. Y allí, en otro costado, veo una bolsa y miro y todos los porotos de esa bolsa son blancos. Dice allí Peirce, entonces por abducción voy a decidir que estos porotos son de esta bolsa. En realidad podrían no ser de esta bolsa. Es lo que se llama método conjetural. ¿Por qué tiene tanta importancia esto? Porque es el valor de la suposición. Y ahí es donde yo ubico, en este último capítulo, el valor de por qué es posible el análisis online. También ubico cuáles serían los límites de lo que estamos hablando. Pero ¿por qué es posible el análisis online? Porque en ambos casos, en presencial o online, partimos de la misma suposición, ¿no? Frente a los dichos del paciente, de la demanda que se presenta, partimos de la suposición de que hay allí un sujeto. Es decir, la famosa fórmula del sujeto supuesto al saber, que es la suposición de que al saber se le supone un sujeto del inconsciente, ¿no? Bueno, eso. Pero además, Peirce habla de salto y adivinación, ¿no? Entonces a mí me parecía que interesantísimo en una mente como la de Peirce hablar de salto y adivinación en la manera, digamos, ¿no? de operar, y que tiene, claro, y tiene que ver con algo de lo que nosotros hacemos como analistas también, ¿no? Por eso me interesó rescatar esa cita. Bueno, para no seguir spoileando el libro y para que tengan ganas de leerlo, por ahí no sé qué te parece, Eduardo, Patricia, ir al festejo del brindis. ¿Alguna? Yo quiero... sí, no sé si hay alguien que quiera hacer alguna pregunta o intervenir. Para mí fue un placer escucharlos, digamos, en este conversatorio.
Y pensaba que esta tercera edición, ya mayor de edad, no solo implica un nuevo capítulo, digamos, como es la transferencia en relación a la virtualidad, sino vos diste cuenta, pensaba en este pasaje de la liebre al conversatorio, ¿no? O sea, del salir corriendo a quedarte conversando, que hablando de la transferencia y de la posición del analista, este libro, que ya es mayor de edad, también implica un cambio en tu posición como analista y en la lectura y en la producción en relación al manejo de la transferencia, ¿no? Así que me pareció muy rico este conversatorio y me parece que también transmitió todos los interrogantes que este libro propicia. Así que bueno, los invitamos a comprarlo y leerlo. Gracias. Y bueno, ahora pasamos al brindis. Bueno, nada más, muchísimas gracias. Gracias a todos, gracias por las palabras, gracias por la presencia. Sí, y sí, esta vez me dio el gusto. Por favor. No, y sobre todo que haya sido algo tan importante para mí, que es que sea ameno, cálido y que no nos durmamos, ¿no? Sobre todo a esta hora. Así que bueno, ahora vamos a tomarnos un vinito y a picar algo.